Un saludo fraterno, jóvenes estudiantes. Es un gusto enorme poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Si bien es cierto, las clases no tienen esa connotación de ser presenciales, pero por motivos de fuerza mayor nos hemos tenido que ver en la obligación de modificar la dinámica para que no se pierda la clase. Pero la verdad que me gusta mucho este tipo de interacción porque le da como, no sé, una perspectiva diferente al desarrollo de interacción educativa. Entonces, eh, la primera indicación es, por favor, denle like al video, que es una forma de garantizar eh, que están con asistencia. Voy a pedirles, porfa, que me ayuden con el tema de eh, poder suscribirse al canal. El canal no monetiza, pero de alguna forma, como lo digo, esto ayuda a que usted pueda tener como una participación activa en el desarrollo de la clase, que sea como una especie de asistencia, ¿no? Y eso ayuda a poder darle vida a la dinámica educativa, al menos en este escenario, ¿no? Entonces, sin más que, me gustaría compartir pantalla para ir al desarrollo del tema. Ok, estamos presentando para todos. Muy bien. Déjenme un poco hablarles de este tema. El tema que estamos viendo se titula, para poder ya presentárselas de manera completa. Ahora sí. El tema 2 hace relación a la historia y el desarrollo de la antropología. La semana anterior estuvimos interactuando sobre los orígenes etimológicos del concepto de antropología. Luego estuvimos viendo esa relación vinculante que tiene la antropología con el trabajo social, y a partir de eso dejamos el sendero listo para analizar e interpretar de qué manera se puede estudiar la historia y el desarrollo de la antropología social. La agenda de clases, ustedes la conocen perfectamente, y pues bueno, durante todas estas clases de este 2024, siendo hoy jueves 8 de febrero, pues la intención es que tengan clara la estructura metodológica de cómo desarrollo la generación de conocimiento para esta asignatura en particular. Los objetivos de la asignatura son los mismos del programa de clase de la unidad de aprendizaje, pero quiero que ustedes, al tenerlos en pantalla, puedan generar toda una lectura interpretativa del por qué vemos esta asignatura en el desarrollo de su carrera. Y vamos a iniciar con algunas preguntas que detonan o propician el debate. Como trabajadora social, ¿por qué crees que es importante conocer el abordaje histórico de la antropología? Y tratemos de explicar a partir de esta temática cuál es el abordaje histórico de la antropología en la formación del trabajador social en el siglo XXI. Y para ello me gustaría que habláramos específicamente de la historia de la antropología. Desde sus comienzos, la antropología siempre ha buscado desentrañar la auténtica esencia del ser humano en sus facetas biológicas y culturales, porque ya lo hemos dicho, que la antropología, como el antropos logos, como esta ciencia que estudia el ser de manera holística, pues efectivamente en esta concepción holística estudia nuestras formas de comer, de vestir, de interactuar, y probablemente un hecho social no siempre tenga la misma concepción interpretativa. Yo lo voy a decir. Estoy más que seguro que a mí hay muchas personas, por decir algo, que me han lastimado en la vida, me han dañado, pero probablemente ese es mi punto de vista, pero habrán otras personas que piensan, o sea, la misma persona que piensa que yo pienso que me ha tratado mal, piensa, no, es que el malo es él. Entonces, esa concepción se contrapone cuando estudiamos el método científico y el método creacionista. Una de las ventajas de poder tener al alcance de la mano este video es que puedes retroceder, adelantar, ponerle pausa para ir construyendo tus anotaciones. Y ahí vamos a ver cuáles son estas dos perspectivas de los métodos, tanto el científico como el creacionista, para entender un poco cuáles son los orígenes de la historia de la antropología. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII, precisamente, ya había una especie de manifiesto a la diversidad de culturas, de etnias, de organizaciones humanas, y esto lo miramos en los primeros viajes que realizaba
el célebre Marco Polo, ¿no? Este explorador da inicio a una serie de viajes precisamente hacia Asia Central, hace un viaje a China y se queda a vivir 16 años en China y a partir de eso empieza a capturar en un libro toda su experiencia de vida en China. Este libro se llama Las Maravillas del Mundo. Y a partir de esta obra bibliográfica se empiezan a crear relatos de viajes por otros exploradores y empezamos a ver que una de las cosas que a la gente le encanta es conocer lo exótico. Estas sociedades exóticas precisamente le dan como una nueva forma de entender el andamiaje cultural. Yo voy a poner un ejemplo en particular. Yo recuerdo que a mi llegada a México, desde esta óptica de conocer la cultura, me da mucha risa porque en algún momento, ustedes saben, la vida de estudiante pues siempre es de pobreza, ¿no? Ya lo deben de saber, y peor cuando estás estudiando un doctorado. Y tienes dos cosas, pobreza y hambre. Y me acuerdo que me fui a meter a un McDonald's y me sorprendió mucho que en el McDonald's, o antes de la pandemia, muchísimo antes, por supuesto, había un molcajete, o sea, este artefacto de piedra, y estaba lleno de chiles jalapeños o chiles verdes. Y es decir, bueno, te comías tu hamburguesa, pero podías tomar tu chile, y yo hasta le tomaba foto porque no creía, porque esto en otras partes del mundo es inaudito. Esa es la connotación exótica. Y esto del interés por el exótico se refuerza a partir del Renacimiento con las expediciones que hacían militares y comerciantes para ir a otras partes del mundo, extraer productos, y estas vivencias se iban acumulando a través de crónicas, memorias y relatos que al plasmarse en libros despertaban la atención de sus lectores. Y uno de estos grandes descubrimientos en esta necesidad imperante de poder plasmar los relatos culturales o los relatos de modificaciones culturales era el descubrimiento de América, porque el descubrimiento de América precisamente es de un continente a otro, otra cultura, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Lo que representaba para los españoles estas culturas donde encontraban gente semidesnuda, en donde encontraban nuevos alimentos, otros animales, y cómo los indígenas miraban a los españoles y cómo los españoles miraban a los indígenas, precisamente formas distintas de convivir. Todo esto va permitiendo que los primeros acercamientos con las culturas aborígenes, al menos del continente americano, se empiecen a suscitar por parte de misioneros con la Iglesia Católica. Uno de los que más destaca es Bernardino de Chagún, al que se le considera como uno de los grandes precursores de la etnografía. Y es que esta etnografía, entendida como esta disciplina de la antropología, que permite que la persona estudie un escenario cultural solo y simplemente en el lugar de los hechos, viviendo en el interior de esta cultura que se desea estudiar. Y a partir de eso empieza este célebre sacerdote o célebre misionero católico, como lo quieran llamar, a hacer una recapitulación de todo lo que él vive en este escenario etnográfico con indígenas, y va haciendo como una recapitulación de las experiencias de vida. Aprende a hablar náhuatl, por ejemplo, y pues bueno, imagínense lo que implicó. Empezó a platicar la historia de cómo vivía la gente, de cómo desarrollaba la cultura aborigen, esta nueva especie humana encontrada, y lo voy a decir así, especie humana. Y hay un libro que se llama El Códice Florentino. Y este libro precisamente es importante porque es de las primeras obras que hacen referencia a Mesoamérica precolombina. Y bueno, a partir de todo esto hay que empezar a pensar precisamente de dónde surgen los comienzos del pensamiento antropológico. El pensamiento antropológico, perdón, ya para el siglo XVIII, con la Ilustración, empiezan a surgir los primeros debates sobre la forma de entender el otro escenario cultural. Rousseau, en su condición de académico, habla del buen salvaje. Y el buen salvaje es
el otro ser humano que vive en América, que es ser humano, pero que no es igual que mi cultura. Y hay diferencias ideológicas porque empieza a aparecer en la palestra del análisis la idea del evolucionismo social, es decir, hay culturas más avanzadas que otras. Yo, por ejemplo, lo voy a decir, quienes me conocen saben que no me gusta el reggaetón. Y yo lo vivo precisamente como parte de mi evolución cultural porque digo, pues es que sus letras no me aportan absolutamente nada. Y me parece muy simplista este género musical, pero cada quien no es parte de esta diversidad de culturas. Sin embargo, empezamos a ver cómo la evolución del ser humano no solo es a partir de los cambios culturales, sino también a partir de los cambios físicos. Esto lo vemos con los primeros homínidos, cuando hace 4 millones de años, ay, perdón, no sé por qué ando la garganta cerrada, casi no he hablado como para decir que ando la garganta lacerada, pero de alguna forma se me está cerrando la garganta. Bueno, de lo que quiero hablar es de la antigüedad de los esqueletos, de estos restos fósiles de los primeros humanos, vestigios antiguos del Homo, en donde ya se identifica un cerebro, la humanidad se expande hace 1 millón de años, en donde ya hay un Homo erectus que surge del África, que, que va marcando una evolución biopsicosocial hasta llegar al Homo sapiens, que es este ser de razonamiento, este ser de interacción social. Y con esto vamos a decir que cuando hablamos del surgimiento de la antropología como una disciplina científica, aquí aparece su fundador, Edward Burnett Taylor. Él es el primero en conseguir en el mundo que la antropología sea reconocida como un campo académico de estudio, y esto lo logra a partir que la Universidad de Oxford, para el año de 1884, permite a este célebre profesor el poder impartir una clase precisamente sobre la arista antropológica. Esto da lugar a toda una generación de conocimientos, a toda una generación de debates sobre el pensamiento antropológico, sobre la evolución de la cultura, sobre culturas exóticas, sobre culturas antiguas, sobre estas formas comparativas en cómo evolucionan, en cómo viven, en cómo se comportan las diversas y multifacéticas tipos de cultura. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, en la Liga de Iroqueses en 1851, o en el otro libro, Sistemas de consanguinidad y afinidad de la familia humana, o en el libro La sociedad antigua, estas fundamentaciones epistémicas, es decir, esta forma de justificar la antropología desde la óptica científica. Y vemos una clara evolución en donde vamos a ver el surgimiento del salvajismo, las barbarias humanas, cómo los inventos y los descubrimientos van creando un progreso evolutivo unilineal hasta conformar las civilizaciones. Precisamente porque esta creación de civilizaciones es influida por las teorías del evolucionismo social anteriores a Darwin, autores gran demógrafo como Malthus, como Herbert Spencer, Morgan, Edward Taylor, se empiezan a posicionar como teóricos interesados en el estudio de la evolución cultural. Empiezan a hacer recolección de datos, interpretación rigurosa de datos, creando investigaciones comparativas de cómo las culturas evolucionan de una forma y de otra. Yo lo voy a plantear desde mi óptica humilde, ¿no? En El Salvador existe un alimento muy típico, muy rico, que se llama pupusa. Y la pupusa precisamente es de masa de maíz. En México me encuentro con un alimento que es muy similar a la pupusa, pero no es igual. Se llama gordita. A pesar que tienen formas similares, materiales similares, no son iguales. Esta es la variedad de cultura. Lo veo, por ejemplo, hay un género musical, se me ha olvidado en este momento, está en la banda y el norteño. O sea, es que la música de banda es uno,
el norteño es otro, y pareciera que son iguales, pero son diferentes. Características particulares van haciendo que las cosas se vayan diferenciando, que tengan diferentes connotaciones interpretativas. Y ahí es donde entra esta fundamentación rigurosa del por qué la antropología clasifica y va generando toda una catalogación de culturas a partir de la evolución histórica. Y es que una definición de cultura neutral y sin valoraciones es aquella que nos hace referencia a señalar que la cultura o civilización es un todo complejo que incluye las diferentes formas de conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad adquirida por el ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos empiezan a hablar de unidades psíquicas en donde también tenemos características intelectuales similares, pero con diferentes formas de interpretación. Yo lo pongo y lo platico con mi conglomerado estudiantil. De niños, a muchos les gustaba lo dulce y lo amargo no les gustaba. Pero esta evolución hace que, por ejemplo, antes te tomabas una Coca-Cola y te daban a probar la cerveza y la cerveza por ser amarga tiene un sabor asqueroso. Bueno, por lo menos a mí no me gusta, a muchos les gustará. Es que esa es la variedad de cultura. Y cuando ya creces, ya no tomas Coca-Cola porque te empalaga, llamémoslo así, lo dulce y te gusta más lo amargo de la cerveza. Digo, independientemente de cuál sea la bebida predilecta por tu paladar, lo cierto es que hay evolución cultural. Yo no puedo tomar el café con azúcar. Y no es que el azúcar sea mala para mí. Digo, pues sí, pero pues puedo tomarla. Sin embargo, no la tomo. No paso el café con azúcar. Me gusta el café sin azúcar. ¿Y esto qué tiene que ver? Es la evolución de la manera en cómo yo interpreto mi gusto. Habrá alguien que pague por ir a ver a un artista como Bad Bunny o como Peso Pluma, o este artista que yo para mí es nuevo, que habla de la canción del martillo y no sé qué cosas. Digo que yo lo escuché y dije, madre mía, ¿no? Pero pues sí, es esa evolución de la cultura. Y aquí es donde, para entender mejor a la antropología, se empiezan a aplicar métodos científicos que ayudan a que el ser humano recolecte datos, recolecte información, analice esta información, compare esta información. Y el poder hacer todo esto es lo que ha permitido el reconocer a la antropología como una disciplina científica por parte, o al menos en un primer plano, en 1884 por British Association, quien ya le da el reconocimiento a la antropología como una disciplina científica por toda esta forma que permite para poder trabajar el conocimiento científico. Todo esto hace que la religión, los mitos, la forma en la que hablamos, se conviertan en elementos de la cultura. Sobre todo lo vamos viendo en estas formas evolutivas en donde sin querer queriendo vamos cambiando la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, ir al banco en los años 80 para cobrar un dinero. La gente iba al banco, hacía fila, llevaba su libretita y le dice, actualíceme mi libreta. Y actualizaban la libreta para ver si el sistema registraba algún cambio. Y era como muy simpático porque pues, la gente invertía mucho tiempo. Ahora bastará con que usted tome su teléfono celular, por ejemplo, ¿no? O sea, usted toma su teléfono celular y desde el teléfono celular usted puede verificar las aplicaciones. Y esto hace que la cultura vaya evolucionando. Para los fines y propósitos de esta clase que es virtual, pues yo no puedo poner el video en este momento y ponerlo, pegarlo en el proceso de edición. No, no puedo. ¿Por qué? Por derechos de autor. No obstante, puedo en el grupo de WhatsApp del grupo mandar el link para que ustedes puedan ver el video y entender en mejor forma la clase. Ahora bien, vamos a desarrollar la tarea, ¿no? Me gustaría que desarrollemos la tarea, me gustaría que tengamos claro a lo que vamos a hacer, que es la misión fundamental para poder ya ir trabajando con todo este escenario de calificaciones. Y lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar un control de lectura. Yo les voy a compartir un control de lectura y después de que usted haya desarrollado en forma individual cada una de estas lecturas, perdón, la lectura, usted va a desarrollar
respuestas a estas interrogantes. Uno, ¿cuál es la idea central del tema que propone el autor de la lectura? Dos, desarrolla un resumen de 5 líneas sobre cada uno de los subtemas que componen la lectura. Tres, a tu juicio, ¿cuál es el sentido e implicaciones del título de la lectura? Cuatro, ¿cuáles son las conclusiones que propone el texto? Cinco, ¿qué frase citarías del texto y justifica por qué? Seis, ¿qué nuevas ideas descubriste del tema desarrollado en la lectura? Siete, elabora un esquema sobre la estructura de la lectura partiendo de las partes más relevantes del texto. Y por último, intenta desarrollar una pequeña exposición teórica en donde menciones los temas que no comprendiste de la lectura o que se te dificultaron entender y explicar por qué no lograste entender estos temas. Básicamente eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Yo estaré compartiendo un video para darle un mejor respaldo al marco interpretativo que justifica por qué es que la antropología tiene un origen histórico. Y pues bueno, con esto estamos ya desarrollando las tareas que vamos a hacer este semestre. Realmente me siento muy cómodo trabajando con ustedes. Creo que es un grupo que tiene un buen nivel de participación. Y pues nada, les mando un fraterno abrazo. Deseo que Dios siempre les derrame muchas bendiciones. Y qué mejor forma de despedirme que al mejor estilo de Star Wars, deseando que la fuerza les acompañe. Mi nombre es Herbert Oliva, soy su profesor en la asignatura de Antropología Social y es un verdadero gusto el que me hayan acompañado. Recuerda darle like a este video y recuerda suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias, un gusto enorme haber compartido con ustedes y hasta la próxima. Bendiciones.